Existe una obra perdida en el tiempo, una pieza que Edgar Allan Poe consideró la culminación de su vida y su pensamiento, mucho más ambiciosa que cualquiera de sus relatos oscuros o sus poemas sombríos. Esta obra no habla de fantasmas ni de terrores sobrenaturales. Es un intento audaz por desentrañar los secretos del universo. Se titula Eureka, y Poe la consideró su creación definitiva, una revelación que cambiaría el pensamiento de su época. Casi un siglo antes de que los científicos comenzaran a explorar la expansión del cosmos, el origen del universo y la naturaleza del tiempo y la gravedad, Poe ya había intuido y plasmado en Eureka conceptos que desafiarían toda lógica de su tiempo. Como suele ocurrirle a los genios visionarios, esta visión cósmica fue ignorada, despreciada. Eureka fracasó rotundamente, y ese golpe pudo ser el detonante que precipitó la muerte de Poe solo un año después. En Eureka, Poe dejó de ser el maestro de las sombras para convertirse en un visionario cósmico, un poeta profeta que, usando la intuición, descifró el origen y el destino del universo un siglo antes que la ciencia oficial. ¿Qué llevó a este escritor, obsesionado con los abismos de la mente humana y los terrores de la muerte, a intentar y conseguir algo tan grandioso? Eureka no fue escrita para los lectores comunes. Era un mensaje para aquellos dispuestos a mirar más allá de las estrellas, a entrelazar ciencia y poesía. Pero el mundo no estaba preparado para su visión, y su fracaso dejó en Poe una herida final, como si hubiera mirado el abismo y éste, en lugar de devolverle respuestas, lo hubiese consumido. Os presento los 5 misterios cosmológicos que, con un estilo críptico y denso, el gran Edgar Allan Poe desveló en Eureka. 1. La unidad primordial y la creación del universo. En un tiempo en el que la teoría del Big Bang ni siquiera se había propuesto, ya que no se consolidaría hasta mediados del siglo XX, Edgar Allan Poe planteó en Eureka una idea audaz. El universo comenzó a partir de un estado de perfecta unidad. Según Poe, toda la materia y la energía del cosmos existían originalmente en un solo punto indivisible, una mónada que contenía en su interior todas las potencialidades de la existencia. Esta visión se asemeja profundamente con lo que hoy conocemos como la singularidad primordial y el Big Bang, una intuición extraordinaria para un poeta del siglo XIX. Para Poe, este estado inicial de unidad estaba vinculado con la voluntad de una mente divina. El nacimiento del universo entonces no fue un accidente, sino un acto deliberado de expansión, un momento de irradiación. Poe describe esta creación como una irradiación de la materia desde la unidad hacia la multiplicidad, proceso que refleja tanto la dispersión física de la materia como la emanación de luz o energía. En sus palabras, este acto de irradiación es tanto un fenómeno cósmico como una manifestación de la voluntad divina, donde el universo pasa de la simplicidad absoluta a la complejidad infinita. Poe dejó expresiones tan profundas como: en el principio todos eran uno. De la condición de unidad absoluta o de simplicidad primordial fue emanado un segundo estado o condición,
el de multiplicidad. El origen del universo no se puede separar de la voluntad divina, cuya irradiación de la materia es el primer acto de creación. Materia y espíritu surgieron como una irradiación divina desde el origen primordial. Dos ciclos de expansión, contracción y retorno a la unidad del universo. Uno de los conceptos más visionarios y enigmáticos de Eureka es la idea de que el universo sigue un ciclo de expansión y contracción, un proceso en el que el cosmos entero se expande desde una unidad primordial hacia una multiplicidad de formas y luego, inevitablemente, comienza a retraerse. Poe describe este ciclo cósmico de expansión y contracción de una manera que anticipa teorías modernas sobre el Big Crunch o incluso la idea de un universo oscilante, donde tras un periodo de expansión, el universo podría colapsar sobre sí mismo para retornar a su estado original. Para Poe, el universo no es una simple serie de eventos al azar. Sigue un patrón cíclico guiado por una voluntad cósmica unificadora. El universo nace de un punto de unidad perfecta y, al alcanzar su máxima expansión, las fuerzas de dispersión se debilitan hasta ser vencidas por la atracción mutua de todas las partículas, lo que inicia el proceso de retorno. Según Poe, esta contracción es un viaje de regreso a la voluntad divina, a la fuerza que dispersó la materia en un inicio. Este proceso no solo involucra a la materia, sino también una reunificación de la mente con la divinidad, un estado de unidad esencial en el que las múltiples manifestaciones del cosmos cumplen su propósito y regresan a la perfección original. La fragmentación que caracteriza la expansión del universo no es solo física, sino también una división de la consciencia. Así, el regreso al origen implica tanto la fusión de la materia como el retorno de todas las consciencias a una consciencia cósmica unificada. Poe expresa esta visión en Eureka a través de afirmaciones poderosas y poéticas. El universo se expande indefinidamente y luego, inevitablemente, comienza a contraerse hasta regresar a su punto original, cerrando el ciclo. La multiplicidad de la materia no es más que una expansión temporal que al final colapsará en la unidad. Toda la creación se disolverá en la unidad una vez que el proceso de contracción haya concluido. El retorno a la unidad es la culminación de la existencia, no una negación, sino una perfección. Para Poe, el ciclo cósmico no es una simple repetición, sino una culminación. La diversidad del universo no desaparece sin propósito. Su expansión y dispersión permiten manifestar el potencial de cada ser y materia antes de regresar a la unidad. En su visión, el cosmos es un sistema viviente que respira, un flujo entre la separación y la reunificación, como una expansión y contracción perpetuas que conectan el universo con su origen divino. Tres. La gravedad como la fuerza del deseo. En Eureka, Poe da un carácter poético y místico a la comprensión de la gravedad. Para él, la gravedad no es solo una fuerza física,
sino la manifestación de un profundo anhelo cósmico, el deseo de cada partícula de materia de reunirse con todas las demás en un estado de unidad original. Esta visión convierte a la gravedad en algo más que una mera ley de la naturaleza. Es el eco de un impulso espiritual y universal hacia la reunificación. Según Poe, esta atracción universal tiene una dimensión física que se muestra en la fuerza que mantiene los cuerpos celestes en movimiento y organiza la materia en el espacio. Sin embargo, en un nivel más profundo, la gravedad representa el deseo o la añoranza de cada elemento de volver al principio divino, a la fuente de la que todos los elementos se separaron en un momento inicial de creación. Así, cada partícula alberga en su esencia una nostalgia cósmica, una fuerza espiritual que impulsa al universo a buscar nuevamente la totalidad. Para Poe, la gravedad no es simplemente una consecuencia de la masa o la distancia. Es una expresión de una voluntad cósmica compartida por toda la materia. Este anhelo de regresar a la unidad refleja el origen común de todas las cosas y conecta a la gravedad con el propósito más profundo del universo. Poe expresa esta idea en Eureka con afirmaciones como: la gravedad es el anhelo de cada partícula del universo por reunirse con todas las demás, reflejando su origen común. Lo que llamamos gravedad no es más que el esfuerzo del universo por regresar a su unidad inicial. Este anhelo profundo de reunificación es la fuerza que percibimos como gravedad, una fuerza no solo física, sino espiritual. Las partículas sienten una atracción mutua porque todas surgieron de un mismo origen y anhelan regresar a él. Esta concepción de la gravedad como fuerza espiritual y material es uno de los conceptos más fascinantes de la cosmología de Poe. Sugiere que el universo no solo se rige por leyes físicas, sino también por un impulso metafísico de reunificación, un lazo invisible que mantiene a toda la creación en un perpetuo movimiento hacia su origen divino. ¡4! Aproximaciones a la relatividad de Einstein. Aunque Edgar Allan Poe carecía de formación en matemáticas avanzadas y no podía conocer las teorías de la relatividad o la mecánica cuántica que llegarían varias décadas después, sus intuiciones en Eureka sobre la interconexión de la materia, el espacio y el tiempo anticipan de manera asombrosa principios fundamentales de la cosmología moderna. Poe postula que el universo no es un espacio vacío e inmutable, sino un campo interrelacionado donde la materia, el tiempo y el espacio no pueden separarse. Esta idea, que en su tiempo carecía de una base científica, resuena en el concepto de un universo de estructuras interconectadas, similar a lo que más tarde Einstein establecería como el tejido del espacio-tiempo en su teoría de la relatividad general. Para Poe, el cosmos no es un escenario en el que ocurren los eventos, sino que la materia y el espacio son entidades que coexisten y se influyen mutuamente. Esta noción recuerda la idea de que la presencia de masa y energía en el universo deforma el espacio-tiempo, dando lugar a la gravedad como una curvatura en este tejido. Si bien Poe no usó esta terminología, su intuición sobre la estructura cósmica lo llevó a considerar el espacio y el tiempo como una unidad dinámica en constante interacción con la materia.
El astrónomo Edward Robert Harrison, en Darkness at Night, en 1987, reconoció a Poe como uno de los primeros en sugerir una solución a la paradoja de Olbers, la pregunta de por qué el cielo nocturno es oscuro en un universo teóricamente infinito lleno de estrellas. Poe sugirió que el universo podría tener un tamaño finito o una duración limitada, o que la luz de las estrellas más distantes aún no había alcanzado la Tierra debido a la vastedad del espacio. Este planteamiento es coherente con lo que hoy conocemos. La expansión del universo y la limitación de la velocidad de la luz impiden que veamos toda la luz de las estrellas lejanas. Así, aunque carecía de las herramientas de la ciencia moderna, anticipó principios que se confirmarían un siglo después, mostrando una intuición prodigiosa sobre la estructura del universo. ―5. La conciencia, el individuo y la creación del cosmos. En Eureka, Edgar Allan Poe explora no solo la estructura física del universo, sino también el papel fundamental de la conciencia en su percepción y comprensión. Poe plantea que el universo no existe de manera independiente de la mente que lo contempla. En cambio, sostiene que la realidad del cosmos está inevitablemente unida a la conciencia humana, desdibujando los límites entre el observador y lo observado. Esta idea radical anticipa las interpretaciones modernas de la física cuántica, donde el observador participa en la construcción de la realidad, y sugiere una visión donde el universo no es objetivo y estático, sino dinámico y profundamente influido por la mente. Para Poe, la conciencia humana, reflejo de la mente divina, es capaz de comprender el cosmos, no solo a través de la observación científica, sino también mediante la intuición, la imaginación y el arte. Este enfoque multidimensional recuerda el pensamiento de los idealistas filosóficos, quienes argumentaban que el universo no podía existir al margen de una mente que lo percibiera. Poe lleva esta noción aún más lejos, afirmando que, así como la mente divina creó el universo a través de un acto de voluntad e irradiación, la mente humana posee un poder creador semejante que se revela en su capacidad para concebir el mundo a través de la percepción y la imaginación. A lo largo de Eureka, Poe fusiona ciencia, filosofía y poesía, subrayando que el verdadero conocimiento del cosmos no puede lograrse mediante el análisis racional, sino a través de una conexión profunda y artística con el universo. El acto de creación divina que dio lugar a toda la existencia se refleja en el proceso creativo humano, donde la imaginación y la sensibilidad artística permiten acceder a verdades cósmicas que la razón por sí sola no puede alcanzar. Según Poe, la percepción del universo implica una fusión entre la lógica y la intuición, donde el ser humano se convierte en un co-creador de la realidad. Poe ilustra este vínculo en Eureka a través de citas que revelan la dimensión metafísica de la conciencia. La mente humana, reflejo de la mente divina, tiene la capacidad innata de comprender el universo a través de la intuición. Nuestra percepción del universo está mediada por nuestra mente. No existe un cosmos objetivo sin la mente que lo observe. Así como la mente divina creó el universo, la mente humana, a su manera, también lo crea al percibirlo. La verdad cósmica no puede ser alcanzada solo por la razón, sino también por la intuición,
que es el verdadero reflejo de lo divino en nosotros. En Eureka, la conciencia humana es, por tanto, un espejo del proceso cósmico mismo, donde la creación artística e intelectual emulan el acto divino de la creación. Poe sugiere que a través de esta facultad creadora podemos vislumbrar el propósito último del universo, la fusión de la multiplicidad y la unidad, del conocimiento y la intuición en un mismo acto de creación. Poe, con Eureka, no solo escribió un libro, encendió una chispa, un fuego que arde en el borde mismo de la comprensión humana. Nos empuja a ver el universo como un enigma viviente, donde la materia, el tiempo y la conciencia se abrazan en una danza cósmica, y donde el origen y el fin no son más que un latido, un solo destello que contiene todas las respuestas. Aquí el universo no es un simple escenario, es un acto continuo de creación, una respiración infinita en la que cada partícula y cada uno de nosotros es protagonista. Poe se pregunta desde la oscuridad de su intuición: ¿podremos ver más allá de lo visible, unir ciencia y poesía, lógica e instinto, y sentir el cosmos como un ser vivo, pulsando con un deseo de unidad? Tal vez se responde él mismo: somos más que observadores, y en nosotros reverbera el eco de esa búsqueda. Así como la mente divina creó el universo, dijo Poe, la mente humana, a su manera, también lo crea al percibirlo.